Muy buenas. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece central en nuestras interpretaciones del budismo. En otro vídeo anterior hemos hablado de la tensión entre la dimensión más filosófica del budismo y la dimensión más mitológica. Decía en ese vídeo que dentro de diversas tradiciones budistas podemos encontrar la creencia en fantasmas o espíritus vengativos, la creencia en demonios, posesiones, exorcismos, la creencia en todo tipo de milagros, incluyendo estatuas de piedra de bodhisattvas que cobrarían vida y llorarían, la creencia en rituales capaces de invocar la lluvia, alejar enfermedades y todo tipo de elementos que podríamos caracterizar desde una perspectiva actual naturalista como de mitológicos, fantásticos o imaginarios. También decía cómo muchos de esos elementos tienen una cierta o una marcada ambivalencia. ¿Por qué? Porque han recibido tanto lecturas filosóficas como lecturas mitológicas o a veces se encuentran en un plano intermedio. Hice referencia a ejemplos bien conocidos de nuestra tradición judeocristiana, donde también podemos encontrar esta suerte de dualidad o de tensión entre lo filosófico, lo mitológico, lecturas metafóricas o alegóricas de lo mitológico, lecturas primariamente metafóricas que fueron literalizadas con el paso del tiempo y una casuística, como digo, apasionante, que por tanto no puede ser reducida a esquemas simplistas, tipo estos son supersticiones o todo esto filosófico, una vez que se lee de modo metafórico, de modo alegórico y demás. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de doctrinas, algunas de las cuales fueron escritas de modo intencionado con carácter alegórico y metafórico, y otras doctrinas, sin embargo, fueron escritas con toda probabilidad con la creencia literal en agentes sobrenaturales, demonios, fantasmas, milagros y toda suerte de elementos que entroncarían en lo que llamamos pensamiento mitológico. Dijimos que esta tensión que podemos encontrar tanto en el judaísmo como en el cristianismo, el islam, el hinduismo, el jainismo, el taoísmo y por supuesto en el budismo, es una tensión donde a nivel cuantitativo lo que se suele dar es una prevalencia a nivel popular de las creencias más mitológicas. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay algunos analistas, sean filósofos, teólogos o sociólogos, que dicen que vivimos actualmente en una época marcada por el materialismo. El materialismo a veces se ha solido entender de un modo tremendamente superficial como la obsesión por querer objetos que uno no necesita, como el desprecio por lo más profundo de la existencia humana, como por el consumismo desaforado. Pero también la gente que sabe de filosofía vincula el materialismo a una suerte de familia de concepciones metafísicas u ontológicas sobre la estructura de la realidad, según la cual lo verdaderamente real sería la materia y los espíritus sobrenaturales o las ideas fuera de mentes que las piensen serían ficciones, no existirían. Pues bien, si nos atenemos a esta definición, por supuesto hipersimplificada, de materialismo, es decir, aquí el materialismo sería identificable con el naturalismo en su sentido más amplio y de modo negativo criticaría el animismo, el idealismo o el espiritualismo, yo diría que nuestras sociedades hiperindustrializadas, como dicen algunos sociólogos, postindustriales, como dicen otros, las sociedades de la comunicación, de la inteligencia artificial, de todo tipo de tecnologías increíbles, siguen siendo marcadamente animistas. Es decir,
el porcentaje de personas que tienen creencias animistas, espiritualistas o que al menos son agnósticos, es decir, no se mojan, pero piensan que las creencias animistas podrían ser reales, es abrumador. Y estas personas, muchas de estas personas no son precisamente tontas. Estamos hablando de muchos de los mejores ingenieros, científicos, técnicos, artistas, políticos. Es decir, no hay ningún tipo de vinculación o de correlación que pudiéramos hacer entre un supuesto, ¿no?, mayor nivel de inteligencia y no creer, ¿no?, en cuestiones de espíritus y demás. Es absurdo porque además varios de los filósofos más importantes de la historia han sido idealistas, espiritualistas o explícitamente teístas. Por tanto, este debate entre el naturalismo, el animismo, entre el naturalismo o el materialismo no reduccionista y el espiritualismo, este debate no puede ser encuadrado en un debate entre gente que sabe y gente que no sabe, y cosas por el estilo. ¿Por qué tenemos esa tendencia, los seres humanos en general, para creer en espíritus, demonios, fantasmas, dioses sobrenaturales? Aquí voy a dar una serie de argumentos que, como siempre, van a estar pues, muy comprimidos, porque si no esto sería un curso, ¿no?, de muchas horas y perdería su utilidad pedagógica. Pero evidentemente al comprimir o al resumir argumentos, como siempre digo, tienen ustedes que ser conscientes de que todo acerca de lo que hablo en el fondo es más complejo. Muchos de estos temas volveré a ellos, pero requieren evidentemente de matices, de desarrollos que por motivos temporales pues no puedo hacer. ¿Por qué creemos en agentes sobrenaturales invisibles que controlarían fenómenos sociales y naturales? Esto es algo que hemos observado en todas las culturas conocidas. Podríamos decir que el animismo o esta creencia en agentes, es decir, entidades que tienen conciencia y que tienen voluntad, que tienen deseo, que tienen percepción, que son invisibles, incorpóreos o gaseosos, luminosos, pero que muchas veces son invisibles, solamente se visibilizan en ciertas ocasiones, en ciertos momentos excepcionales, ante personas muy minoritarias, en momentos tremendamente específicos. La creencia en estos agentes, sobre los que se sostendría el animismo, en general desembocaría más tarde en el espiritualismo filosófico. Según esos agentes se les va otorgando a esos agentes propiedades sacadas de la metafísica, propiedades más abstractas. Diríamos, por ejemplo, el nous de Anaxágoras o el demiurgo de Platón son ejemplos de espíritus entendidos en un sentido filosófico, pero que en el fondo derivarían de una larga evolución de creencias animistas. Esto que voy a decir vale para muchas cosas en general, pero específicamente para el budismo, pero evidentemente este canal generalmente está dedicado, ¿no?, a temas de cultura japonesa. También vale para el Shinto y para otras creencias, ¿no? Una de las hipótesis más manejadas para justificar, ¿no?, o para tratar de entender esa prevalencia de la creencia en espíritus, en ánimas y demás, es la llamada hipótesis de la detección hiperactivada de agentes. ¿Qué quiere decir esto? La hipótesis es la siguiente. Si se acuerdan ustedes, en el vídeo dedicado a las 4 nobles verdades, y también en el vídeo dedicado a las 3 marcas de la existencia, cuando hablaba del dukkha como insatisfacción, dije que tenemos una tendencia evolutiva a la negatividad y que la hipótesis científica más plausible, digo más plausible porque todas las hipótesis, todas las teorías
que estamos usando aquí no están escritas en piedras, sino que se entroncan en el espíritu más puramente budista, ¿no? Del Kalama Sutta y otros textos, donde uno no debe creer nada simplemente porque esté escrito en un libro o porque sea tradición, sino que siempre hay que buscar los fundamentos, la justificación de una opinión, de una teoría, de una creencia, y toda teoría tiene que estar abierta a la revisión, a los matices, al mejoramiento y demás. Nuestras mejores verdades, en el mejor de los casos, son verdades parciales. Por tanto, son ampliables, son matizables y demás. Esta hipótesis, ¿no?, de la hiperdetección de agentes, lo que quiere decir es lo siguiente. Si de modo análogo, como tenemos una tendencia en sobreidentificar peligros donde no los hay, ¿por qué? Porque quien identificó peligros donde no los había o magnificó peligros, es decir, había peligros pero les dio una importancia más grande de lo que no tenían, tuvo más probabilidades de sobrevivir, evidentemente dentro de un equilibrio. Es decir, alguien que esté bajo un estado de pánico perpetuo o de terror, ¿no?, como el gas del miedo del espantapájaros, ¿no?, en el mundo de Batman, pues no, ese animal no va a tener una existencia funcional. Por eso digo que tenemos una tendencia a sobreidentificar peligros. No estoy diciendo que lo más adaptativo evolutivamente sea proyectar ultra mega peligros en todo momento, en toda circunstancia. Eso no es evolutivo, eso no es funcional, eso no es adaptativo. A lo que me refiero es que tenemos una tendencia a ver o detectar peligros donde no los hay y donde los hay magnificarlos. Eso es a lo que me refería, y que eso tiene pues todo el sentido biológico de la supervivencia. Es decir, el pajarito emprende el vuelo a la menor de cambio, la rana salta al estanque sin decir, este gatito que se acerca tendrá buenas intenciones, malas intenciones. Y nosotros, por cualquier tontería, pues a veces tenemos una noche de insomnio, o tenemos ansiedad, nos palpita el corazón, o estamos muy apesadumbrados por cosas que son realmente triviales. ¿Qué ocurre con la hiperdetección de agentes? Pues que de modo similar a como tenemos una tendencia a sobreidentificar peligro donde no los hay, la hipótesis de la hiperdetección de agentes lo que dice es que tenemos una tendencia evolutiva para detectar agentes donde no los hay. ¿Por qué? Porque un agente puede ser un depredador o puede ser otro animal que puede matarte, o incluso aunque sea de tu misma especie. Es decir, si un gato está andando y se cae una piña de un árbol, en un silencio sepulcral, su reacción neurobiológica es como si hubiera un depredador. Si nosotros estamos andando por un bosque, ¿no?, estamos andando por una casa oscura y suenan ruidos, nuestra reacción, es decir, los mecanismos neurobiológicos que se activan son mecanismos de los mismos mecanismos que se activarían ante agentes, ante otros animales, ante otros seres humanos más específicos. Es decir, que si una hoja cruje, o algo cae, o hay un ruido cerca nuestra, recuerden que no estamos hablando, digamos, de la civilización actual, pero tenemos un sistema nervioso muy parecido al sistema nervioso que tuvieron no ya nuestros ancestros, sino hay subsistemas cerebrales que compartimos con otro tipo de mamíferos e incluso con aves. Además, ciertas analogías entre sus sistemas cerebrales, ciertas respuestas neurobiológicas. Si alguien escucha un ruido, si la reacción es la misma que si fuera un depredador o que si fuera un agente, aunque la mayor parte de ruidos que escuche no provengan de agentes, esa persona o ese animal más específico, más generalmente, va a tener, según esta hipótesis, más probabilidades de supervivencia. ¿Dónde se ve, digamos, cómo podríamos corroborar, ¿no?, al margen de, mira, las respuestas fisiológicas, ¿no?, ante ciertos ruidos ambientes en estos animales, incluso los seres humanos, es tremendamente parecido, incluso la misma que la respuesta fisiológica o neurobiológica ante depredadores que estarían haciendo ruido, que nos estarían acechando y cosas por el estilo. Podemos ver esta tendencia hacia el animismo ya en los niños. De esto hablaba Piaget, ¿no?, el llamado animismo y teleologismo de los niños,
Es decir, la tendencia que tienen los niños, por ejemplo, cuando pintan un sol, a pintarle una carita, si se tropiezan con una silla, a decir tonta. Es decir, la tendencia que tienen los niños a personificar objetos que son impersonales, sin necesidad de que nadie se los diga. Es decir, pues sí, la educación o el padre puede introducir elementos ya antropomórficos, pero sin necesidad, digamos, de esos elementos. Parece que hay una tendencia que tiene ya el niño a interpretar el mundo impersonal, de objetos impersonales y de fenómenos naturales en términos que el niño pueda entender. Y los términos que el niño puede entender son términos personiformes, antropomórficos y teleológicos. Es decir, las cosas tienen una finalidad cuando se está educando a un niño. Es decir, alguien les ha diseñado para algo, ¿no? Es decir, ¿quién ha diseñado este arco, ¿no? ¿Quién ha diseñado el techo? Bueno, el niño no va a decir generalmente la palabra diseñado, ¿no? Pero ¿para qué sirve esto? Es decir, ¿cuál es la finalidad de esto? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Es decir, muy fácil pasar de este tipo de automatismo de explicación causal, teleológica o de antropomorfismo causal, es decir, a buscar detrás de lo que rodea al niño una explicación de un agente con características humanas tremendamente fácil pasar de esas explicaciones que sirven en un ámbito doméstico, ¿no? Si, ¿para qué sirve la cuchara? O quién ha hecho el coche, o quién ha hecho el techo, a quién ha hecho el techo de la cúpula celeste, ¿no? O para qué sirve la lluvia y cosas de ese tipo. Es decir, no ya Piaget, sino multitud de etnólogos, de antropólogos culturales han seguido desarrollando estas ideas acerca de la tendencia y de la prevalencia del animismo. Como digo, nuestras atribuciones causales son tremendamente, es decir, cuando no hay mecanismos o teorías científicas muy sólidas, nuestra tendencia es a realizar atribuciones causales que en multitud de casos son puramente fantásticas. Esto no es irracional, esto no es estúpido, es algo muy humano. Es decir, desde las atribuciones causales cuasi inconscientes de las llamadas palomas supersticiosas por parte de Skinner a atribuciones causales pues erróneas acerca de cómo funciona la lluvia o cómo funciona la muerte en ausencia de ciencias. Es decir, nuestros ancestros tenían que explicar o tenían que los fenómenos que les rodeaban, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el canal de mi amigo Lino Camprubí, a veces hemos criticado la parte de la teoría de la religión de Gustavo Bueno, donde éste defiende que en el Paleolítico, durante la mayor parte del Paleolítico, no hay creencias mitológicas o no hay creencias animistas o si había, se daban en una proporción ínfima. ¿Por qué? Porque eso implicaría que durante miles y miles y miles de años los mecanismos de detección hiperactiva de agentes, de personificación de fenómenos naturales, de correlaciones causales purias, fantásticas, imaginarias, que ese tipo de mecanismos a los que tiende nuestra psicología a través de sesgos cognitivos, a través de multitud de mecanismos psicológicos y cognitivos que están bastante bien estudiados, que están en suspenso en el Paleolítico durante miles de años y que no daban explicaciones fantásticas sobre la naturaleza de los huracanes, de los terremotos, de la muerte, de los animales, que eran una suerte de racionalistas que no tenían explicaciones fantásticas o que bien nunca hablaban o meditaban, ¿no? Sobre la muerte, sobre la lluvia, sobre... Eso es bastante, como diríamos, difícil de creer cuando estamos hablando de seres humanos que tienen un lenguaje, que es decir, que tienen una comunicación verbal y que por tanto entre la combinación entre el lenguaje y estas tendencias psicológicas a la hiperdetección de agentes, a atribuciones causales falsas, personificaciones y cosas por el estilo, pues van a crear mitos, van a crear sistemas de mitos, aunque no los conozcamos, solamente podemos, en fin, hipótesis, pero realmente pues no podemos conocer, ¿no? Qué tipo de mitos tenían los humanos del Paleolítico, pero no hay ningún argumento para pensar que no tenían mitos, ¿no? Entonces, esa sobreatribución intencional, es decir, esa sobreatribución de intenciones a la tormenta es porque el mar está enfadado, eh, mm, es tan prevalente en todas las culturas conocidas
que evidentemente muchos científicos piensan que tiene, como digo, unas bases evolutivas, ¿no? La creencia en demonios también parece universal, es decir, es difícil encontrar una sociedad que no crea en demonios o que no le atribuya a un dios el papel de un demonio, en el sentido de que hay dioses que a veces están más allá del bien y del mal, son tanto buenos como malos, creadores de la luz y de la oscuridad, y por tanto también serían los agentes detrás de plagas, de terremotos, de conquista, de enfermedades, de nacimiento de niños deformes y cosas espantosas, de enfermedades mentales, brotes psicóticos y cosas, todo tipo de cosas horribles, ¿no? Que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad y que nuestros ancestros pues, de algún modo tenían que explicar. Es decir, si unimos la tendencia que tenemos a la detección de peligros, detección de problemas, a la tendencia que tenemos a la sobredetección de agentes, es decir, a proyectar agentes donde no los hay, a hacer atribuciones causales de cuño zoomórfico o antropomórfico, agencial, para explicar fenómenos naturales como la lluvia, como la tormenta. Aquí podemos ver cómo van a ir surgiendo la figura de los demonios. Es decir, los demonios serían una suerte de agentes invisibles que representan peligros, que representan males y que además se suelen representar iconográficamente a través de la combinación de depredadores que nos aterran, ¿no? Es decir, con colmillos, con orejas de depredadores, con cuernos, con garras. Es decir, por qué se representa tan a menudo los demonios con este tipo de iconografía? Pues porque los depredadores en general nos dan miedo. Es decir, hay culturas donde hay símbolos de depredadores que son buenos, es decir, la cobra aquí en Egipto, los colmillos de no sé quién en otra cultura, pero en general hay una marcada prevalencia de iconografías o demonios que son combinaciones de depredadores que nos aterrorizan. Entonces, como vemos, esto es una hipótesis bastante plausible, que si no explica todo, pero explica yo creo que bastante, ¿no? de por qué se cree en demonios, es decir, la hiperdetección de agentes unida a la hiperdetección o magnificación de problemas, pues los problemas, los peligros los personifico, es decir, me imagino que una suerte de combinación de depredadores que estarían acechándome y los males detrás de la enfermedad, de los terremotos, de niños que nacen muertos, en ausencia de conocimientos científicos, donde no se sabe qué son los virus, no se sabe qué son las bacterias, no se sabe, evidentemente estoy hablando, digamos, de toda la tradición histórica, no estoy hablando del presente, es decir, ahora, la prevalencia del pensamiento mitológico en el presente, donde hay ciencias, donde hay filosofía, pues requiere, digamos, de otras explicaciones y de hecho a día de hoy, pues hay más gente que como mínimo o son agnósticas de las interpretaciones mitológicas o no piensan a menudo en ellas. Pero nuestros ancestros, es decir, en todas las sociedades conocidas, su mundo, el mundo en el que vivían, respiraban, lloraban, dormían y reían, es un mundo habitado por todo tipo de entidades fantasmales, demiúrgicas, demoníacas, sobrenaturales y demás. También, es decir, existe el mecanismo de la psicología del apego, es decir, la creencia en agentes que estarían detrás de fenómenos que nos rodean, muchas veces cobra no la idea de un agente malo, una combinación de depredadores que nos aterroriza, y también, por supuesto, con características humanas, ¿no? De gente muy cruel, de gente muy astuta, como suelen ser los demonios, sino también a veces, es decir, la hiperdetección de agentes, la proyección de agentes donde no los hay, que estarían detrás de fenómenos que sí que vemos, ¿no? Pero es decir, estarían de algún modo detrás del telón, como en una obra de teatro, ¿no? Que estarían detrás del director de orquesta, ¿no? Que estarían moviendo los escenarios y demás, pues estos serían, digamos, esos espíritus. La psicología del apego es uno de los mecanismos que al menos podría explicar parcialmente también la prevalencia en la creencia no en demonios, sino en espíritus benéficos, es decir, en espíritus protectores que de algún modo, es decir, cuando nuestros padres o nuestras madres ya no nos pueden proteger, o nuestros seres queridos, o el jefe de la tribu, o otros humanos, de algún modo es decir, esa interiorización de la necesidad emocional de un agente que me protege y que me salve de la enfermedad, de la muerte, de la fragilidad, de los peligros,
o de otros agentes como los demonios, pues es uno de los mecanismos que podría explicar la prevalencia, como digo, de la creencia en espíritus bondadosos, protectores, benéficos, que tendrían muchas veces una especie de lucha, ¿no? eh, cósmica, con los espíritus más maléficos y demás. Y a veces hay ciertas tradiciones, como digo, que unificarían, ¿no? Es decir, donde hay agentes sobrenaturales que son ambiguos. Por ejemplo, el Yahvé del Antiguo Testamento, donde tiene la dimensión de un hiperagente invisible, bondadoso y protector, como un padre, pero también tiene la dimensión de un agente invisible que castiga, que tiene ira, que tiene furia, que manda terremotos, plagas, que manda a asirios, babilonios, ¿no? Para destruir al pueblo judío. Generalmente, como digo, estas funciones suelen estar separadas, pero a veces hay religiones o tradiciones mitopoéticas donde se unen. Otro mecanismo, por ejemplo, es que nuestros ancestros no solamente no sabían que eran los virus, las bacterias, las placas tectónicas, los telómeros, los daños cromosómicos, la importancia de los micronutrientes, en fin, enfermedades neurodegenerativas, sino que no sabían nada del cerebro. Es decir, los egipcios pensaban que el alma estaba en el corazón, el Ka. El propio Aristóteles pensaba que el cerebro servía para refrigerar la sangre, que realmente el alma estaba en el corazón, en la tradición, siguiendo la tradición egipcia. Pues como no sabían nada del cerebro, imagínense ustedes cómo podrían explicar los sueños, las alucinaciones, y no ya los sueños o los sueños normales, sino algunos trastornos como las parálisis del sueño o como las llamadas alucinaciones hipnagógicas. Es decir, algo hipnagógico es ese periodo liminal entre la vigilia y el sueño, donde tenemos percepción semiconsciente de nuestro entorno real, pero nos estamos sumergiendo lentamente en el sueño. Hay gente que tiene alucinaciones hipnagógicas muy marcadas. Entonces, eso unido a lo vívido de los sueños, a las alucinaciones, ya sea por sustancias psicotrópicas o por todo tipo de cosas, por personas que tienen psicosis o por insomnio prolongado, por ayunos prolongados, si en ausencia de conocimientos neurobiológicos, psicopatológicos serios, parece bastante plausible pensar que este tipo de fenómenos oníricos o psicopáticos dieron lugar a creer que lo que uno ve en sueños o en las alucinaciones hipnagógicas es real. Es decir, que cuando uno está soñando, su cuerpo está quieto, hay gente que se mueve mucho, ¿no? Pero su cuerpo está quieto y sin embargo su alma está viendo todo tipo de cosas, está hablando con personas que han fallecido, está viendo mundos realmente sobrenaturales y cuando uno despierta parece que el alma vuelve. Hay una analogía entre el cuerpo que está durmiendo y el cuerpo que está muerto. Esto es decir, ya la propia mitología griega, hay un nexo, ¿no? entre el dios de la muerte y el dios del sueño. Shakespeare famosamente, ¿no? Dice, vincula también la muerte con dormir y tal vez soñar, es decir, como si soñar fuera pues, el más allá y demás. Tenemos también una tendencia, ¿no? digamos, a rellenar huecos, huecos sensoriales que pueden estar inducidas, es decir, que puede llevar a rellenarlos también con la creencia en agentes. En fin, yo diría que hay una plétora de mecanismos psicológicos evolutivos para explicar la creencia en agentes sobrenaturales. Esto no significa que la psicología sea la ciencia principal. Estoy hablando de mecanismos psicológicos, pero también mecanismos socioculturales. Es decir, ¿qué mecanismos socioculturales puede haber para la prevalencia en el antropomorfismo, en la creencia, pues mecanismos, por ejemplo, de control político? De esto ya habla Critias, ¿no? que era un pariente de Platón, uno de los llamados 30 tiranos, ¿no? después de que Atenas pierda la guerra contra Esparta. Critias era un político y decía que los dioses en el fondo eran un invento de los gobernantes para que la gente siguiera sus leyes. Es decir, pues voy a inventarme una suerte de agentes que te están vigilando constantemente, mis leyes voy a atribuirlas a esos agentes
y si no siguen mis leyes, pues no estás siguiendo las leyes de esos agentes sobrenaturales que te van a castigar en esta tierra o en la próxima. Evidentemente, la teoría de Critias, como ciertas teorías marxistas de la explicación de la religión, es bastante reduccionista, porque las religiones en general, o las creencias en el animismo, en el espiritualismo, que a veces son religiosas y a veces no, son multicausales y multidimensionales. Es decir, cuando hablo de las causas psicológicas, puedo hablar de otras causas, es una cuestión multidimensional, como digo. Entonces, la teoría de Critias es reduccionista, pero es cierto, es cierto que la dimensión política, la instrumentalización política de la creencia pues en ánimas, en fantasmas y en demonios ha sido explotada hasta la saciedad también en todas las sociedades conocidas, ¿no? Es decir, desde quién, es decir, el código de Hammurabi, que es uno de los códigos, en fin, de leyes más antiguos y más importantes de la historia de la humanidad, el dios Shamash, ¿no? se lo da a Hammurabi. Por tanto, si estás en contra del código de Hammurabi, estás en contra del dios Shamash, que es el dios de la luz, ¿no? El Avesta, ¿no? El libro sagrado del zoroastrismo, pues Ahura Mazda, ¿no? Se lo revela a Zoroastro, ¿no? O las leyes de Roma de Numa Pompilio, los dioses se las revelan a Numa Pompilio a través de la ninfa Heria. Es decir, la instrumentalización política de, de las creencias en ánimas, en espíritus, en fantasmas, es obvia, pero también hay otros mecanismos socioculturales que no tienen por qué ser políticos, sino de pegamento grupal, de acabar con, no digamos ya con ansiedades individuales, sino con ansiedades o con miedos colectivos, con traumas culturales y todo tipo de cosas. Entonces, tenemos, digamos, mecanismos socioculturales, mecanismos psicológicos que se involucran, por ejemplo, en los llamados recuerdos fabricados. Es decir, los psicólogos saben bastante bien que nuestra memoria es mucho más frágil, voluble, modificable de lo que tendemos a creer. Es decir, hay varios sesgos cognitivos y varios efectos psicológicos, como el efecto de retrospección, pero, por ejemplo, el efecto de desinformación, lo que dice es que los recuerdos que tenemos bastante afianzados pueden ser en multitud de ocasiones, en muchos contextos, pueden ser manipulados, moldeados a través de información que se nos da y que de algún modo se introduce subrepticiamente modificando el recuerdo. Es decir, un ejemplo típico que se da es en una sala donde se proyecta una película donde hay un coche rojo y un coche azul que tienen una pequeña colisión, me dicen, ¡pum! Y entonces se dan una serie de cuestionarios a la gente que está en la sala, y cuestionarios A y cuestionarios B, pero la gente no sabe que los cuestionarios son distintos. Y los del cuestionario A tienen preguntas que son tremendamente reales y que se acoplan como el guante a la mano a lo que han visto. Pero la gente que recibe eh, el cuestionario B introduce información, pequeña información, que va distorsionando su recuerdo. Es decir, cuando se produce, cuando se revientan los cristales con la colisión, cosas de ese tipo. Entonces, lo realmente sorprendente es que los que reciben el cuestionario B recuerdan la colisión de modo mucho más dramático y mucho más fuerte de lo que realmente fue, de lo que realmente vieron en el vídeo. Y cuando se les vuelve a mostrar el primer vídeo, dicen, ostras, yo realmente recordaba que esta colisión era enorme, ¿no? Yo tengo recuerdos de ver la sombra de tres Reyes Magos. Es decir, se pueden fabricar recuerdos, ya sea por sugestión, ya sea por una serie de mecanismos psicológicos que, como digo, entroncan con mecanismos culturales. Esto hace que no significa, es decir, que si varios creyentes han visto una estatua de Canon Sama cobrar vida y llorar, o recibir un cuenco de arroz, no significa que se lo estén inventando, que sean unos farsantes. No significa que sean estúpidos. No significa que hayan tenido todos una alucinación colectiva a la vez, aunque hay un fenómeno psicológico de psicosis o alucinación compartida. Es decir, la última película del Joker explora ese fenómeno psiquiátrico, donde el Joker y Harley Quinn pues, comparten, ¿no? Brotes psicóticos y alucinaciones compartidas. Pero al margen de eso, al margen de eso, lo que sí es bastante, digamos,
lo que se puede encontrar todavía con más asiduidad es la modificación y la fabricación de recuerdos por mecanismos de sugestión que sí son psicológicos, pero están vinculados también a dinámicas socioculturales. También, es decir, las narrativas antropomórficas, las explicaciones antropomórficas tienen un poder emocional, explicativo, pedagógico que es mucho más sencillo que las explicaciones abstractas. Es decir, los niños, por ejemplo, son tremendamente malos para entender metáforas, para entender los dientes, sus ojos son estrellas. No, no son estrellas, sus dientes son perlas. No, no son perlas, es una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es que se parece. Bueno, pero es que no son perlas. Es decir, los niños tienen un problema que progresivamente va desapareciendo para entender lo que es una metáfora, lo que es una alegoría y demás. No significa que nuestros ancestros, es decir, ya que hacen una analogía entre la infancia como nuestra infancia vital y la infancia, ¿no? como de la humanidad. Esta analogía tiene unos límites porque hay que recordar que en las sociedades altamente religiosas y teocráticas, ¿no? de Sumeria, de Babilonia, de la India, ¿no? En fin, de Persia, se forjaron las grandes civilizaciones, es decir, aparecieron los grandes sistemas de escrituras, se perfeccionaron el manejo y fusión de metales, se crearon técnicas realmente sorprendentes, arquitectónicas, navales, militares, es decir, sistemas de medición. Es decir, que esta gente no es que. Es decir, que no la podemos asemejar a niños porque esta gente realmente eran inteligentes y crearon la civilización y muchísimas cosas de las que crearon la gigantesca mayor parte de nosotros no entendemos cómo funcionan a menos que nos pongamos a estudiarla. Es decir, si hubiera un apocalipsis, si un apocalipsis mañana, a ver quién es el guapo o los guapos o las guapas que de repente dice, bueno, vamos a hacer los sistemas, ¿no? Los canales, ¿no? de acuáticos, los canales de transmisión de agua, ¿no? del Imperio Persa, ¿no? O los acueductos de Roma, ¿no? O los sistemas navales de los fenicios, a ver quién lo hace. Por tanto, digo que esta analogía no se la tomen ustedes en serio. Lo que quiero decir, es decir, la analogía tiene los pies cortos, pero es decir, el centro es la tendencia general que tenemos es a que las historias literales o con agentes antropomórficos o con agentes en general tienen un poder, es decir, tienen un impacto cognitivo y emocional mucho más grande que las historias más abstractas. Es decir, para entender algo de modo abstracto hace falta, en primer lugar, que culturalmente, institucionalmente, haya una serie, digamos, de doctrinas que fomenten ese pensamiento abstracto. Y eso ya de por sí es complicado. Pero digamos, para entender esas doctrinas abstractas hace falta mucho tiempo. La mayor parte de nuestros ancestros, durante miles y miles de años, pues eran campesinos, eran artesanos, es decir, los índices de analfabetismo eran brutales, es decir, la gente que sabía leer y escribir eran una minoría en la mayor parte de sociedades y cuando no eran una minoría era para que leyeran textos religiosos de modo cíclico o de modo obsesivo y compulsivo únicamente. Por tanto, es decir, es muy comprensible que explicaciones antropomórficas, agenciales o mágicas, es decir, explicaciones fantásticas cuyos mecanismos podemos entender, aunque sea a grandes trazos, los mecanismos de la personificación, los mecanismos de atribuciones causales espurias o falsas, que esas historias, esas narrativas fueran memes, ¿no? En el sentido de Dawkins o sobre todo en el sentido de Daniel Dennett, es decir, estructuras culturales de significado que se van viralizando y con mecanismos socioculturales, pero también, evidentemente, con mecanismos psicosocio culturales, donde, como digo, pues tienen un impacto, ¿no? Es decir, a día de hoy seguimos, aunque sea de modo poético, antropomorfizando cosas. La libertad, ¿no? La justicia, la madre patria, y decimos, sí, son alegorías, pero nos sentimos más cómodos cuando antropomorfizamos esas cosas. Aunque sea a un nivel estético, aunque sea a un nivel poético, y entender, desligar, es decir, separar, crear ese hiato cognitivo entre una personificación literal de un fenómeno cósmico o de lo que estaría detrás de ese fenómeno natural y una interpretación abstracta, es complicado, es muy complicado. Es tan complicado
que los propios padres de la filosofía griega, como antes les decía, podemos encontrar elementos a los que no se les suele prestar atención, ¿no? Por parte de muchos filósofos, pero a los que se le debería prestar atención. Es decir, cuando Tales de Mileto dice que todo está lleno de dioses, cuando Heráclito habla de Zeus, cuando Empédocles habla de la metempsicosis, cuando Platón habla de los dioses, dice, sí, los dioses de los que habla Homero y Hesíodo son falsos, tienen pasiones humanas, pero en las leyes vuelven los dioses, o el propio Demiurgo, o la metempsicosis, o la influencia de los cultos órficos. Es decir, que los propios padres de la filosofía griega, que se les suele presentar, ¿no?, como el canon de la racionalidad frente al mito, ¿no?, en el mundo de Nestlé, ¿no?, del mito al logos. Los mitos tienen un logos, tienen una racionalidad. Tienen una racionalidad, es decir, hay atribuciones causales, hay comparaciones, hay cotejos, es decir, hay análisis a veces bastante complejos. Es decir, la propia teogonía de Hesíodo es muy compleja, pero es decir, las mitologías budistas más famosas, interpretadas de un modo literal, son muy complejas. Los planos existenciales, los distintos tipos de devas, los distintos tipos de demonios, es algo complejo. Ir más allá o un nivel de complejidad que despersonalice, es decir, que entienda que la realidad no es decir, que se separe de lo que en otros lados he hablado de la ibris del psiquismo, la ibris del psiquismo me refiero a esa desmesura de proyectar psiquismo, de proyectar agencia, de proyectar intenciones en todos lados que tenemos los humanos, que han tenido nuestros ancestros, que tenemos a día de hoy. Domesticar esas tendencias es muy complicado y eso hace que incluso muchísimos científicos y filósofos actuales no ya tengan creencias espiritualistas o animistas, sino que como mínimo pues sean agnósticos. Es decir, no es un debate que sea obviamente fácil o algo que sea fácilmente superable. Nadar contra los mecanismos psicosocioculturales detrás del pensamiento mitológico es nadar, en muchas ocasiones, nadar a contracorriente. Implica un gran esfuerzo. Es como, por hacer una analogía, no pensar a través de sesgos cognitivos. Es decir, los sesgos cognitivos son útiles, son adaptativos, pero los sesgos cognitivos nos dan una visión distorsionada de las cosas. El sesgo de confirmación, el sesgo de disponibilidad, el sesgo de actor observador, el sesgo de autoservicio y otros efectos, como hemos dicho, del efecto de retrospección, del efecto de desinformación. Es decir, hacen que podamos analizar cosas de modo rápido, tomar decisiones de modo rápido, son adaptativos, pero luchar contra los sesgos cognitivos, y no digamos ya contra nuestros estereotipos, contra nuestros dogmas, es tremendamente difícil. No existe la figura del filósofo o de la filósofa pura, una especie de límite asintótico para gente que se dedica a eso, que dedica miles y miles de horas. Imaginémonos a lo largo de la tradición, es decir, a lo largo de milenios, sociedades, como digo, que la mayor parte de la gente no tenían acceso a la escritura, no tenían acceso a la lectura, eran campesinos, eran artesanos. Esas tendencias psicosociales unidas a dinámicas culturales, sociales y políticas, yo creo que pueden ponernos, ¿no?, en un camino explicativo bastante fértil para entender la prevalencia de las interpretaciones mitológicas o sobrenaturalistas del budismo y por qué las interpretaciones filosóficas más abstractas, más alegóricas o simbólicas suelen ser minoritarias en términos cuantitativos. Pues muchas gracias.